Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a ver y trabajar con la clase String. Nosotros vimos en el video anterior, en otros videos, la clase Mat, que tenía distintos métodos y propiedades para trabajar con operaciones matemáticas. Ahora vamos a ver la clase String, que nos va a permitir trabajar con cadenas de texto. ¿Sí? Bien, vamos a ver que por un lado nosotros vamos a tener acá tenemos algunos valores decimales que, que tenemos precargados, algunas variables. ¿Sí? Vamos eh, a tener una variable flotante, una variable double, ¿sí? Una variable decimal. Vamos a tener una variable booleana y tres cadenas y una cadena vacía. ¿Sí? Tres strings, ¿sí? Cadena uno, 2 y 3 con tres cadenas distintas y una que va a estar vacía. Por un lado vamos a ver si a través de la interpolación. Interpolación es esto que nosotros venimos trabajando inconscientemente ya desde los primeros videos del signo de pesos previo a la cadena, ¿sí? Y entre llaves por ahí valores o variables, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Nosotros vamos a decir cuál es el valor entero, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá es dándole una alineación, ¿sí? Que va a alinear el número entero en un espacio de 20 caracteres, ¿sí? Eh, Acá lo que vamos a ver es el valor flotante, vamos a pasar el valor de la variable flotante, vamos a dar una alineación, una separación de 20 caracteres, y este P2, ¿sí? Lo que va a hacer es mostrar el número como un porcentaje con únicamente dos decimales, ¿sí? Ustedes acá van a poder manejar la cantidad de decimales que ustedes quieran, pero siempre que trabajen con el P va a ser de porcentaje y el número la cantidad de decimales que cliente tenga posterior a la coma, ¿no? O redondearlo en cero. Bien, acá tenemos que vamos a informar el valor de la variable double, ¿sí? Con una alineación de un espaciado de 20 caracteres. Y en lugar de P2 vamos a trabajar con N2, ¿sí? Que nos va a mostrar el número con, en este caso, dos decimales, ¿sí? Y separador de miles. ¿Sí? El N2 lo que nos va a decir es, nos va a limitar a dos decimales y nos va a poner un punto cada vez que separa los miles. En el caso, ahora en esta línea, vamos a también dejar una separación de 20 caracteres, ¿sí? Pero el C2 lo que va a hacer es formatearlo como una moneda, ¿sí? Con el signo de pesos, y en este caso con dos decimales, ¿sí? Y en el caso de booleano, lo que va a hacer, lo que vamos a hacer, esto lo vimos como un if o un operador ternario, ¿sí? Que si esto es true, si mi booleano es true, en lugar de poner true o false, va a escribir verdadero, y si no, va a escribir falso, ¿sí? Esto ya lo vimos en el video de los if, em, de los condicionales simples, que era un if ternario, ¿sí? Un operador ternario. Bien, si que vamos a probar esto. Y vamos a ver, acá que tenemos el valor entero de 20 y está dejando los 20 caracteres de espacio. Acá está dejando también y nos está poniendo el porcentual y solamente dos decimales. Ahora nos está poniendo la separación de miles y limitando el valor a dos decimales. Y ahora, bueno, esto es por una opción de configuración de la computadora. Seguramente depende de la configuración, va a ser la moneda de pesos que utilice de la computadora o del programa, que nos va a poner el símbolo de pesos. Y en este caso era false y le pusimos que escriba falso en lugar de false, ¿sí? Bien, cuando trabajamos con cadenas, ¿sí? Nosotros tenemos distintas formas de trabajar. Una de ellas para concatenar cadenas es usando un más, ¿sí? De acuerdo a la versión que ustedes estén utilizando de Visual Studio, les va a aceptar una u otra. Esto de la interpolación en versiones antiguas como la 2012 y si mal no recuerdo la 2015 y 17 también,
no está admitido, recién a partir de la 2019, si mal no recuerdo, se admite la interpolación. Entonces, si trabajamos con versiones anteriores, es muy probable que termine usando el más para concatenar cadenas. Entonces, si nosotros acá lo que hacíamos era escribir el texto y entre las llaves poner las variables, ahora lo que tenemos que hacer es, si queremos concatenar, por ejemplo, igual en este caso guardarle una variable, la concatenación entre dos cadenas, vamos a tener la cadena 1 más, por ejemplo, queremos concatenar una coma más la cadena 2 más un signo de interrogación, ¿sí? Y que si esto nosotros lo hacemos string concatenación interpolación, ¿sí? Lo que queremos hacer esto con la interpolación, lo que vamos a hacer, vamos a poner acomodarlo ahí para que no nos dé error, es por ejemplo cadena 1 coma cadena 2 sin interrogación. Esto que nosotros hacemos acá es lo mismo que estamos haciendo con el uso de los más, ¿sí? Lo que hace el más es decir, bueno, vamos a unir lo que estaba acá con este valor literal, unirlo con esta otra variable y unirlo con este valor literal, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que hacer esto. Claramente el uso de interpolación es mucho más cómodo, ¿sí? Pero cabe la mención de hablar de esto porque quizás de acuerdo a la versión de Visual Studio que ustedes estén manejando o el framework con el que estén trabajando, se los va a admitir o no, ¿sí? Así que es algo a tener en cuenta la concatenación usando el más. Después tenemos, podemos concatenar usando el método concat de la clase string. ¿Sí? Vamos a llamar a la clase string, así como llamamos a la clase mat o al console en este caso. Llamamos a la clase string y vamos a llamar a su método concatenar, concat. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle como primer valor, vas a tomar la cadena 1, después lo vas a concatenar con el segundo valor que le pasemos, en este caso un literal, seguido de la coma, el tercer valor con el que lo va a concatenar, seguido de la coma, el cuarto valor que sería un literal en este caso, y así seguido, separados por comas todos los valores que querramos o cadenas que querramos concatenar. ¿Sí? Después lo podemos hacer también con el método join. ¿Sí? Exactamente el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Cada parámetro es el valor que va a estar uniendo. Podemos hacer una concatenación usando Stream Builder. Esto por ahí lo van a ver quizás en la parte cuando trabajen con bases de datos, que se suele utilizar quizás para armar las cadenas de conexión a la base de datos. Algo que ahora en este momento no vamos a estar viendo, sí más adelante. Pero bueno, existe un tipo de dato que es Stream Builder. Ahora lo que estamos haciendo ni más ni menos es crear un objeto que sea un Stream Builder, así como creábamos una lista, creábamos un array, estamos creando acá un Stream Builder, ¿sí? Que vendría a ser algo similar como, si lo quieren imaginárselo ahora en este momento como una lista, ¿sí? Imagínense que están armándose una lista, pero de dedicado a cadenas, donde, bueno, vamos a poner a través del método append, vamos a ir agregando las cadenas que se van a ir concatenando, ¿sí? Bien, después tenemos de la clase string, ¿sí? El método toString, que es para convertir a string una cadena o algo en particular, ¿sí? Un objeto en particular. Por este caso, esto es un string builder, no es un string. Entonces, para ponerlo en una variable de tipo string, bueno, tomamos ese string builder, ese tipo de datos string builder, y como si fuera una lista, y lo convertimos a string. Bueno, la interpolación de cadenas, que lo que veníamos trabajando inconscientemente desde los primeros videos. Podemos utilizar el format también para concatenar y formatear las cadenas. ¿Sí? Ahora tenemos, ¿se acuerdan que habíamos hablado, habíamos visto en unos videos anteriores esto de, bueno, trabajar por índices, ¿sí? Que también lo podemos hacer a través
del método format de la clase string, decirle, bueno, para el índice C tenemos un índice 0, un índice 1, y los valores correspondientes son en el mismo orden, cadena 1 para el índice 0 y cadena 2 para el índice 1. ¿Sí? Bien, ¿qué otros métodos tenemos? Hasta acá vimos todas formas de concatenar distintas cadenas. ¿Sí? Algo que tarde o temprano van a terminar usando. Por ahí lo más cómodo es la interpolación, ¿sí? Pero no está de más saber todas las demás formas que tenemos para hacerlo. Otros métodos eh, útiles a tener en cuenta son el compare to, ¿sí? Para comparar una cadena con otra, ¿sí? En este caso la cadena 1 la cadena 2. Bueno, el concat para la concatenación, el contains, que ya lo hemos estado viendo, para ver si contiene, en este caso, una cadena. ¿Sí? Si dentro de cadena 2 contiene mundo, si es así nos va a devolver true, si no nos va a devolver false. En el ends with, si termina con, en este caso, con la letra O, ¿sí? Con la cadena O, es una letra o podría ser más de una. El equals, ¿sí? Es si es igual a, en este caso, hola, ¿sí? Y lo que estamos pasando acá como segundo parámetro a este equals es diciéndole que ignore eh, el state sensitive, ¿sí? Las mayúsculas y minúsculas. Es como que no tome en cuenta las mayúsculas y minúsculas, sino que la cadena en sí. ¿Sí? No importa si era hola con H mayúscula o L mayúscula, lo tomaría exactamente igual. ¿Sí? Después tenemos el index of, que nos va a devolver el índice de dónde está el carácter M. ¿Sí? Vamos a ver, esta es la cadena 2. En la cadena 2 nosotros teníamos mundo, entonces nos va a devolver el índice de la cadena M, de la letra M, que es el índice 0. Ustedes piensen, un string es una cadena de caracteres. Es como que ustedes digan un array de caracteres. Tiene índices, ¿sí? Por cada letra, cada carácter que va a tener, ¿sí? Entonces, bueno, nos va a devolver el valor 0 porque la letra M está en el primer índice. Después tenemos que nos devuelva el último índice donde aparece la letra O. El length nos devuelve la cantidad, la longitud de una cadena, ¿sí? La cantidad de caracteres que tiene. El remove para remover una letra o en este caso un índice, ¿sí? El replace para reemplazar, en este caso va a reemplazar la palabra mundo por la cadena C#, ¿sí? Después tenemos algo útil que es el split, que acá lo que vamos a hacer, vamos a dar una separación ahí. El split lo que vamos a hacer un string, perdón, un array de strings. O sea, vamos a tener un array donde vamos a ir guardando palabras. Pero esas palabras nosotros las tenemos en una cadena completa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para decir, bueno, cómo hacemos para separar esas palabras de alguna manera para ir guardándolas? Bueno, para eso tenemos el split que va a ir tomando los valores, separándolos por un término en particular. En este caso, por un espacio en blanco. O sea, cada vez que encuentra un espacio en blanco, listo, ahí hace un corte, hasta ahí toma el valor, el elemento, y lo guarda en el string. ¿Sí? Entonces, de una cadena, la cadena 3, que no me acuerdo qué decía, C# es genial, cada vez que encuentra un espacio, se hace un corte y lo guarda en un elemento distinto. Entonces, en el índice 0 va a poner C#, en el índice 1 va a poner es, en el índice 2 va a poner genial, con el punto incluido, ¿sí? Porque después viene recién un espacio. Entonces, esto por ahí es muy útil, sobre todo en ejercicios que hayan realizado o vayan a realizar de arrays o de listas donde tienen que pedir varios valores al usuario, entonces se los pueden pedir separados por una coma o separados por un espacio y directamente los guardan de esta manera. ¿Sí? Bueno, acá estamos recorriendo el array, mostrando las palabras, ¿no? Después tenemos el start with, si empieza con una cadena.
Tenemos el método substring, que lo que va a hacer es tomar un retorte de la cadena, quiere decir esto, que vamos a tomar la cadena 2, ¿sí? Y vamos a tomar un retorte entre la posición, arrancando de la posición 0, o sea, el primer valor, el primer elemento, y como segundo no es hasta qué posición, sino cuántas posiciones, cuántos elementos, ¿sí? Porque pues si yo diría desde hasta, sería de la 0 a la 3, serían 4 elementos. Y acá, en realidad, lo que está haciendo son tomando los primeros 3 elementos, 0, 1 y 2, ¿sí? Pues yo le digo, vas a arrancar en la posición 0 y me vas a tomar los primeros 3 valores. O sea, el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Y yo le digo acá que arranque en la posición 5, ¿sí? Y de 5 me tome los primeros 3 valores, la posición 5, la posición 6 y la posición 7, ¿sí? Entonces el substring nos sirve para eh, justamente tomar subcadenas de una cadena, hacer un retorte de una cadena. Después tenemos algo que es muy útil muchas veces, convertir una cadena toda minúscula con el método toLower. ¿Sí? Tomo la cadena 1 y le digo, bueno, convertímela toda minúscula. O tuper para convertirla toda mayúscula. Otra cosa útil es el trim, que me va a eliminar todos los espacios de una cadena. Trim start me elimina todos los espacios que estén al inicio. Quiere decir que si nosotros tomamos como cadena esto, ¿sí? Me elimina este primer espacio. Y en el caso del trim end, al contrario, si yo tengo acá espacios, todos estos espacios me los va a estar eliminando. ¿Sí? Y bueno, el que ya mencioné hace un ratito, el toString, ¿sí? Para convertir algo a string y guardar, poder convertir exitosamente a ese tipo de datos, ¿no? Y después dos cosas que vamos a utilizar mucho dentro de un par de videos cuando empecemos a hacer variaciones en interfaz gráfica es el isNull_Empty y el isNull_with_space. ¿Sí? Si es nulo o vacío o si es nulo o con espacios en blanco. ¿Sí? O espacios vacíos. Esto ténganlo muy presente, les va a servir mucho a posterior cuando trabajemos con interfaz gráfica para ver si, por ejemplo, si nosotros pedimos usuario y contraseña, vamos a, antes de validar, a ver si el usuario y la contraseña está correcto, tenemos que ver que haya puesto algo en esos campos. Entonces, bueno, utilizamos estos métodos para ver si completaron o no esos campos que nosotros les pedíamos como requisitos para poder avanzar en ese caso, pónganle un login o el ingreso al sistema, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos para ver si es nulo o vacía, vamos a llamar class string, con el método es null_empty y le pasamos la cadena, entonces nos devuelve true o false a ver si está vacía, o si es nula o vacía o solo espacios, ¿sí? Porque él es null_empty si esto tiene, supónganse que esto, ¿sí? Son espacios, ¿sí? Puede ser que esto les dé como false, no, porque no es nula ni vacía, sino que tiene espacios, ¿sí? Y en el caso de isNull_with_space es nula vacía o solo espacios, ¿sí? Y evalúa eso. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si esto nos devuelve un verdadero, significa que no me escribió ni el usuario ni la contraseña. Entonces le mandamos un mensaje de error, le decimos, genial que quieras ingresar al sistema, pero si no me escribís el usuario y la contraseña va a ser un poquito difícil. Lógicamente lo vamos a hacer de una manera más profesional y no con ese lenguaje, pero básicamente la idea va a ser esa. Entonces esto ahora por ahí no, pero dentro de un par de videos lo vamos a estar utilizando bastante, así que ténganlo bastante en cuenta. Otra cosa también a tener en cuenta y que se usa bastante son los trim, los tuper, ¿sí? Que se suelen tomar bastante en cuenta, el split, ¿sí? Estoy tirando como puntas de las cosas que por ahí suelen utilizar más, ¿sí? Quizás el contains, depende de la ocasión. Y bueno, después la interpolación es constantemente, el uso de porcentajes o decimales o moneda es muy útil, así que eso también resáltenselo y ténganlo bastante en cuenta. Así que bueno, acá terminamos con este video
de la clase string y cómo podemos trabajar con las cadenas de texto, cómo podemos concatenar, cómo podemos sustraer fragmentos de una cadena, buscar si contienen, si empiezan con, terminan con, algún carácter, alguna cadena, cómo remover, reemplazar valores, ¿sí? Entonces es algo muy enriquecedor y bastante útil al momento de estar desarrollando. Así que nos vemos en el próximo video y espero que les haya sido útil.